Ok, en esta mañana vamos a hablar sobre el tema Dios está contigo en medio de tus derrotas, amén. Así se llama el tema de este día, Dios está contigo en medio de tus derrotas, amén. Para ello vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 13 al 32. Lucas, capítulo 24, versículo 13 al 32. Dice así la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Ustedes pueden decir, bueno, ¿qué significa 70 estadios? Pues era una medida donde pues se medía la distancia, amén. En kilómetros, yo creo que los 70 estadios equivalía aproximadamente a 12 kilómetros, y en millas equivalía aproximadamente a 7 millas. Y continuando con la lectura bíblica, en el versículo 14 dice, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotras, las que antes del día vinieron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todos los que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Vamos a orar, amén. Señor, en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque nos has permitido estar aquí en tu casa de oración, Señor, para alabarte, glorificarte y exaltarte en espíritu y en verdad, pero también, Señor, para ser nutridos, para ser exhortados, para ser alentados, para ser motivados a través de tu palabra, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú quites, Señor, de nuestra mente cualquier obstáculo, Señor, ya sea generado por nosotros mismos, o que sea, Señor, de parte de Satanás, que quites eso de nuestra mente y que podamos nosotros atesorar este mensaje, Señor, para alabar, glorificar y exaltar tu precioso nombre siempre, Señor, pero también para vivir una vida en victoria, una vida conforme a tu voluntad. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que toda persona, Señor, que esté enferma, que esté escuchando esta predicación, ya sea aquí de una manera presente o a través de este video, te pido que tú hagas la obra de sanidad, Señor, en lo que esta predicación dura, Señor. Te pido, Padre, que rompas todo yugo de maldición, todo yugo
yugo, de ataduras de cualquier índole, que extraigas de ellos o de ellas cualquier fortaleza del enemigo que tenga en sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Miren, hermanos, en Texas hay un viejo dicho que dice: no importa cuánta leche derrames, lo que importa es no perder la vaca. No sé si ustedes habían sabido de este dicho que se dice en Texas, que es muy común, y es muy viejo este dicho. Dice: no importa cuánta leche derrames, lo que importa es no perder la vaca. En otras palabras, lo que quiere decir que los errores no son irreversibles. Los problemas vienen cuando uno solo ve la leche que se derrama. Amén. Y no el cuadro completo, incluyendo la vaca. Cuando uno se centra nada más en la cubeta, cuando se derrama la leche, pues entonces uno se llena de pavor, uno se llena de pánico, de coraje, de tantas cosas. Amén. Pero cuando uno ve el cuadro completo, incluyendo la vaca, está bien. Hoy se derramó esta cubeta de leche, pero tengo la vaca. Mañana voy a poder ordeñar nuevamente la vaca y voy a obtener otra cubeta con leche. Quizás hubo pérdidas ese día, la leche estaba destinada para sufragar a algún tipo de necesidad, algún tipo de gastos, pero pues ni modo, todo eso se perdió al derramarse la cubeta con leche, pero está la vaca ahí, amén. Perdón. Miren, la gente, hermanos, ve sus errores en forma correcta. Cuando la gente ve sus problemas en forma correcta, saca provecho de ellos. Siempre que nosotros como personas veamos nuestros problemas en forma correcta, vamos a sacar provecho de ellos. Los errores no deben de hacer a las personas darse por vencidas. Todos cometemos errores, pero esos errores no deben de hacernos a nosotros darnos por vencidos, amén. Los éxitos tampoco no deben de hacer a las personas creer que ya lo alcanzaron todo. A veces nosotros tenemos ciertos éxitos, ya sea en lo económico, ya sea en lo personal, ya sea en lo familiar, ya sea en lo laboral, ya sea en lo espiritual, es obvio, pero eso no debe de hacernos creer que ya lo alcanzamos todo y quedarnos en un status quo, amén. En estos pasajes, hermanos, que leímos, de seguro que en ese entonces, era como un día común y corriente, como el de hoy posiblemente. Y posiblemente en ese entonces, hermanos, era un día de primavera, posiblemente, ¿no? Porque más o menos que en esas fechas fue cuando crucificaron a Jesús. Bueno, venido el día. Más o menos en esas fechas fue cuando crucificaron a Jesús, amén. Entonces, posiblemente, hermanos, en ese día, para muchas personas era un día hermoso. Posiblemente para muchas personas era un día hermoso, era un día bello, era un día hermoso, pero para otras personas era el día más oscuro de su vida. Para otras personas era el día más triste de su vida. Y lamentablemente pues así son las cosas. Posiblemente ahorita para nosotros es un día hermoso, es un día maravilloso. Quizás para otros no tanto, pero quizás ahorita algunos están sufriendo la desgracia de haber perdido a un ser querido. Algunos otros están sufriendo cosas inimaginables. Para ellos no es un día hermoso, para ellos o ellas es el día más oscuro de sus vidas. Para estos dos hombres que iban camino a Emaús, para ellos era el día más triste de sus vidas, amén. Era el día más oscuro de sus vidas. ¿Por qué razón? Era el día más triste de su vida y el día más oscuro de su vida. Pues miren, a través de este mensaje vamos a analizar las maneras de cómo afrontar los días más tristes y oscuros de nuestras vidas, así como estos dos hombres lo enfrentaron, amén. Y la primera manera de cómo afrontar los días más tristes y oscuros de nuestra vida es no pensar de una manera negativa y pesimista, amén. La manera de cómo afrontar los días más tristes y oscuros de nuestra vida
es no pensar de una manera negativa y pesimista, porque por lo regular siempre que vienen cosas negativas a nuestra vida, cosas terribles, que vienen desgracias a nuestras vidas, tendemos a pensar de una manera negativa y pesimista. En Lucas capítulo 24, versículo 17 al 21, voy a volver a leer la parte que leímos en la introducción, en la base bíblica, y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Miren, para estos dos hombres, hermanos, que iban camino a Emaús, la más cara esperanza de ellos se había desvanecido, amén. Su maestro y su amigo había sido crucificado, había sido muerto de una manera terrible, murió como uno de los peores delincuentes de aquel entonces, porque los delincuentes, la muerte de los delincuentes de aquel entonces y de las personas malditas era llevada a cabo a través de la cruz, a través de la crucifixión, de manera que la más cara esperanza de estos hombres se había desvanecido. Su maestro y amigo había sido crucificado, amén. Nada peor podía haberle ocurrido a estos hombres. Era para ellos, posiblemente era peor que ellos mismos hubiesen perdido la vida. Estos hombres, hermanos, tristes, y no nomás tristes, sino también abatidos por la desgracia ocurrida, decidieron volver a su pueblo, decidieron volver a la vida antigua. Cuando ocurren desgracias en nuestra vida, que estamos en el camino del Señor, inmediatamente el diablo pone en la mente de las personas: Dios no te respondió, Dios no estuvo ahí en el momento que tú ocupaste, regrésate mejor a la vida antigua, estabas mejor como antes vivías, amén. Miren, esta tristeza que ellos traían, hermanos, era igual que la tristeza que siente pues cualquier persona que tenga un negocio y que vea todo perdido. Es una tristeza terrible. Es la tristeza que siente, por ejemplo, el campesino que ve perdida su cosecha. Es la misma tristeza que siente el amigo que se ve burlado por su mejor amigo, amén. Es la misma tristeza que siente la mujer que ve su hogar convertido en un infierno, a su esposo en los vicios y, por si fuera poco, también siéndole infiel. Es la misma tristeza que sienten los padres que sepultan a su hijo, en quien citaban o en quien albergaban su orgullo y sus esperanzas. Es la misma tristeza que siente una persona que va con el médico y le da una mala noticia, que tiene una enfermedad que va a bregar o que va a batallar con ella todo el resto de su vida, o aún peor, que le quedan unos cuantos meses de vida porque tiene algún tipo de enfermedad terminal, amén. Todos nosotros, hermanos, todos nosotros alguna vez en nuestra vida hemos fracasado en nuestros planes. ¿Quién de los que estamos aquí presentes no hemos fracasado en nuestros planes en alguna etapa de nuestra vida? Todos nosotros en alguna vez o en alguna etapa de nuestra vida hemos sufrido derrotas en todas las áreas y ámbitos de nuestra vida. Por lo menos una vez en nuestra vida, hermanos, hemos sufrido derrotas, amén. Todos hemos visto deshojarse muchas de las más bellas flores, amén, y arruinarse algunas de las obras que más nos han costado. Es terrible cuando eso ocurre. Debido a eso, el desaliento es obvio que va a llegar a nuestra vida, porque estamos constituidos o hechos con emociones y sentimientos, y el desaliento pues llega a nuestra vida, y nosotros lo recibimos, lamentablemente lo recibimos con los brazos abiertos.
Y cuando eso ocurre, por lo regular pensamos de una manera negativa, pensamos de una manera pesimista, pensamos, es por demás luchar, ¿para qué voy a luchar? Es por demás trabajar, ¿para qué voy a trabajar? Es por demás resistir, siempre que resisto termino siendo derrotado. Es por demás ser bueno, ¿para qué razón voy a ser bueno? Si siempre que he tratado de ser bueno o buena, pues simple y sencillamente me han ridiculizado. Es por demás esperar, ya me cansé de tanto esperar que las bendiciones de Dios lleguen a mi vida. Dios mío, ¿dónde estás? ¿Por qué no me ayudas? Es lo que normalmente decimos nosotros. Pero, ¿cuántos de nosotros, hermanos, en momentos difíciles, en medio del desespero, nos hemos preguntado dónde está Dios? Yo creo que todos, amén. Todos nos hemos preguntado dónde está Dios, amén. Si en algún momento te has sentido de esa manera, nunca pierdas la fe. Si nos hemos sentido en algún momento de esa manera, nunca debemos de perder la fe. Tú tampoco, nunca debes de perder la fe, amén. Aunque uno no lo crea, Dios nunca nos ha abandonado. Dios siempre está con nosotros. Dios siempre está contigo. En ese momento amargo, en ese día oscuro, Dios está contigo, amén. Pero en esta hora, hermanos, yo quiero motivarlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén, a que no se desanimen, y así como en aquel entonces en el camino de Emaús, alguien está en tu camino, amén. Alguien está en tu camino, así como en aquel entonces con estos dos hombres. Alguien en tu camino viene acompañándote. Alguien en tu camino que viene buscando comunión contigo. Alguien en tu camino viene para consolarte y fortalecerte. Alguien en tu camino viene para darte fuerzas y nuevas esperanzas. Y Él es Cristo, amén. Él es Cristo tu Salvador. Gloria al Señor, amén. La segunda manera de confrontar los días más tristes y oscuros de nuestra vida es no dejarse derrotar por los fracasos, amén. Dejarse derrotar por los fracasos es terrible, hermanos. Nosotros en nuestra vida es más común que fracasemos que tengamos éxito. Por un éxito que nosotros reflejemos en nuestra vida, vamos a tener un sinfín de fracasos. Un sinfín de fracasos vamos a tener. Entonces, dejarse derrotar de los fracasos es culpar a los demás. ¿Cuántas personas, hermanos, no fracasan y nunca se levantan porque nunca asumen sus responsabilidades? Culpan a los demás. Yo estuve platicando con una persona que en un tiempo fue pastor y le pregunté, oye, ¿y por qué tú no estás pastoreando? ¿Por qué no levantas una obra? Y él me dice, es que en mi denominación me pagaron mal, mi supervisor me hizo esto, me hizo lo otro y aquello. ¿Y qué tanto tiempo hace de eso? Pues como 20 años. Dije, 20 años, híjole. Y en esos 20 años no has tratado de levantar una obra, no has tratado de trabajar en la obra del Señor, en el ministerio que Dios te ha dado. Pues no, estoy esperando una oportunidad. Pero ¿de qué estás esperando una oportunidad? Mira, hay mucha gente que necesita de Dios, hombre, ponte ahí con tu misma familia a levantar una obra, a predicarles, a enseñarles. Entonces, pero él no quería eso porque estaba lastimado culpando a sus líderes. Yo le decía, pues, es que tu supervisor no te llamó. Tu denominación no te llamó Dios. Ellos fueron instrumentos en las manos de Dios. Pero ahora que te dieron una patada ya no sé dónde, pues ahora te tienes que recapacitar y necesitas pues echarle ganas, levantarte. Entonces esta persona nunca quiso asumir la responsabilidad, amén. Que sí es cierto, yo no subestimo lo que le pasó a él, pero tampoco eso es un motivo para ahogar, para enterrar, para desechar el talento que Dios le dio. También dejarse derrotar por los fracasos es repetir los mismos errores. Cuando uno se deja derrotar por los fracasos es repetir los mismos errores. En cambio, transformar los fracasos en victoria es aprender de cada error. Ok, tuvimos un error garrafal, sí es cierto, tuve un error garrafal. Pagué el precio,
pero ¿qué estoy aprendiendo del error que cometí? Debo de aprender algo, debe de haber una perla escondida ahí en medio del fango, ahí en medio de la asquerosidad, tiene que haber una perla escondida, muy recóndito tal vez, pero Dios me va a enseñar algo. Ok, también dejarse derrotar por los fracasos es esperar que nunca más se va a fracasar. Muchas personas creen que nunca van a fracasar. Y eso también es lamentable, amén. Uno tiene que reconocer que el fracaso es parte del progreso. ¿Ustedes creen que las personas, hermanos, que ahorita miramos que triunfaron, por ejemplo, podemos verla a través de la historia, por ejemplo, Thomas Edison, esta persona que descubrió la luz incandescente, según lo que he estado leyendo sobre él, tuvo cientos de fracasos antes de descubrirle la luz esta en la cual nosotros estamos sacándole provecho. Si nosotros seguimos analizando la vida de la gente que ha triunfado en diferentes ramos, de diferentes maneras, podemos ver que hubo ocasiones en que en muchas etapas de su vida ellos fracasaron hasta lo sumo, quedaron tirados ahí en el suelo de tantos fracasos, pero ¿saben qué? Sacaron algo interno ahí, ellos, ese coraje, esa garra, esa fe que Dios había puesto en ellos y lograron triunfar. Entonces, reconocer que el fracaso es parte del progreso es muy bueno, amén. También, pero también debemos de ver la otra cara de la moneda, porque esperar que se va a seguir fracasando, miren, esperar que nunca más se va a fracasar, eso es darse por derrotado uno, amén. Y esperar que se va a seguir fracasando, pues también. No sé si me están entendiendo. Miren, esperar que nunca más se va a fracasar, pues es algo iluso eso. Vamos rumbo al fracaso. Si yo creo que nunca voy a fracasar en ninguna etapa de mi vida, pues voy rumbo al fracaso, porque es obvio que voy a fracasar. Sin embargo, si espero seguir fracasando, si yo digo, oh no, es que soy un fracasado, no, que esto y que el otro, pues es la otra cara de la moneda. Entonces uno debe de mantener una actitud positiva. Yo voy a confiar en Dios, yo voy a creer en Dios. Si en un dado caso yo llegara a fracasar, Dios me va a levantar, Dios me va a sostener. Entonces, también es sentirse limitado por los errores, pues sentirse limitado por los errores es dejarse derrotar por los fracasos, amén. Uno puede pensar, no, es que ya cometí este error, cometí lo otro, no lo voy a intentar más, amén. Uno tiene que volverse a arriesgar, hermanos, uno tiene que volverse a arriesgar. En mi caso, yo he intentado plantar iglesias, intenté plantar una iglesia cuando recién salí, de hace años, en Mesa. No lo logramos. Después de eso, nos fuimos a California. No lo logramos. Nos fuimos a Tucson. No lo logramos. Fuimos a Phoenix. No lo logramos. Y estamos aquí en Mesa. Estamos aquí en Mesa, aquí plantando una iglesia, o sea, tratando de que esta iglesia crezca. Ahora imagínense, hermanos, todas las veces que lo he intentado, no es para darse por vencido. Cuando hay personas que en cuanto se plantan para levantar una iglesia, ya tienen 30, 40 o 50 miembros. Y en mi caso, hasta esta fecha, pues no se ha dado, no se ha logrado. Es para irse y agarrar un carrito de paletas y decir, pues mejor cambio de profesión y me voy a vender paletas, ¿no? Es lo más lógico que podía pensar. Pero yo no soy de los que se dan por vencido, hermano. Yo no conozco lo que la palabra darse por vencido. Quizás no tenga el éxito como muchas personas lo están teniendo, lo han tenido. Pero yo no sé lo que es la palabra derrota. Y el día que conozca la palabra derrota, pues en ese momento voy a estar acabado. Y aunque no conozca el significado de la palabra derrota, no quiere decir que no tenga derrotas. No quiere decir que no voy a fallar. Amén.
Entonces yo no pienso que soy un fracasado, porque muchas personas me han tildado de fracasado. Eres un fracasado. Esas palabras yo las reprendo en el nombre de Jesús y no dejo que se aniden en mi mente. Yo simple y sencillamente pienso, creo que las veces que lo intenté algo no funcionó. Tengo que aprender algo, tengo que analizar por qué razón no funcionó. Y ahora lo que tengo que hacer es volverme a arriesgar, volverme a intentarlo, amén. Entonces, no hay que ceder, hermanos, no hay que ceder, sino hay que perseverar. Miren, el hijo pródigo fracasó como hijo. El hijo pródigo fracasó como administrador. El hijo pródigo fracasó en su vida moral y espiritual. Pero este muchacho no se dio por vencido, hermanos. Jamás se dio por vencido. Él dijo en Lucas capítulo 15, versículo 17 al 19, dijo estas palabras. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Amén. Aquí el hijo pródigo, hermanos, ustedes conocen la historia. Despreció a su padre, le pidió la herencia. Le pidió la herencia antes de que su padre muriera. Fue y desperdició el dinero, malgastó el dinero con mujeres de mala reputación, con amigos. La cuestión es que se miró sin nada. Se miró ahí mendigando comida, haciendo cosas que un judío no tenía que hacer, acercarse, por ejemplo, a trabajar o conviviendo, cohabitando ahí con los cerdos, animales inmundos. Llegó hasta lo sumo, hasta abajo. Este era el momento exacto para que el hijo pródigo agarrara una cuerda y se matara. O era el momento exacto para que agarrara un cuchillo y se degollara o se lo encajara en el corazón. Porque había llegado a lo sumo, era la burla de todos, era la burla de sus conciudadanos, de sus amigos, de los que lo conocían. Era el momento perfecto para que este hombre se quitara la vida. Sin embargo, este hombre miró el cuadro completo. Este hombre no miró el cuadro de una manera parcial. Hizo, como le acabo de decir, como el dicho que dicen en Texas. Si derramaste la leche, no te preocupes. Mira el cuadro completo, tienes la vaca. El hijo pródigo miró el cuadro completo. El hijo pródigo no nada más miró las regazones que había hecho, la situación en que estaba, sino que miró el cuadro completo, se daba cuenta que ahí estaba Dios, se daba cuenta que él tenía un Padre amoroso, un Padre misericordioso, que le iba a recibir con los brazos abiertos si él regresaba humillado hacia él y contristado, amén. Y fue lo que pasó. Nosotros también no le hemos perdido todo. Posiblemente, persona que estás aquí presente o que estás ahí mirándome a través de este video, tal vez tú pienses, es que tú no sabes lo que he hecho. Tú no sabes lo que hay en mi corazón, tú no sabes el tipo de pensamientos que tengo, tú no sabes esto, tú no sabes lo otro. Sí, no lo sé, quizás me quedo corto en lo que estoy diciendo. Y si yo lo supiera, pues, ¿qué ganaría? Sin embargo, yo te invito a que mires el cuadro completo, que mires que tienes a un Dios amoroso, a un Dios misericordioso, a un Dios perdonador, que si tú te humillas y si tú te arrepientes y vas con Él, Él te va a perdonar, amén, así como al hijo pródigo. Amén. Entonces, la tercera manera de cómo afrontar los días más tristes y oscuros de nuestra vida es leer la Biblia, amén. La tercera manera de cómo afrontar los días más tristes y oscuros de nuestra vida es leer la Biblia. En Lucas 24:32 dice de esta manera, y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Miren, hermanos, estos dos hombres bajo la influencia de aquella compañía y plática, el alma triste, el alma abatida de estos hombres, y no nomás abatida, sino amargada, revivió.
debido a la plática que Jesús tuvo con ellos, aún ellos sin reconocer a Jesús, que era el que estaba con ellos, en ese momento su ánimo revivió, en ese momento adquirieron nuevos bríos, nuevas fuerzas, nuevas fortalezas. Ahora ellos veían la aparente derrota de Jesús, lo veían como lo que era el mayor triunfo. Su tristeza se convirtió en gozo, se convirtió en un gozo maravilloso. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, hemos sentido ese calor leyendo las Escrituras? ¿Cuántas veces nosotros hemos estado abatidos, hemos estado tristes, hemos estado melancólicos, no encontramos una salida en nuestra vida y de repente nosotros leemos las Escrituras y sentimos ese calor abrasador, sentimos un chispazo en nuestra mente, sentimos ahí la solución a nuestros problemas? Amén. Cuando leemos la Biblia, cuando oramos en el culto, hermanos, o cuando estamos en conversación con un hermano, ¿por qué razón sentimos eso? Porque es Cristo quien se está manifestando, amén, a través de su palabra. Es Cristo quien se está manifestando a través de las oraciones que nosotros hacemos en el culto de una manera personal. Es Cristo quien se manifiesta en la conversación de un hermano, de una hermana que nos está motivando, amén. Es Cristo que está presente ahí. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es buscar esa comunión, buscar ese calor y eso lo obtendremos en Cristo, oyendo de Cristo, pidiéndole que nos acompañe, amén. Miren, cuando uno cree, hermanos, que nuestra vida se ha detenido y el tiempo solo pasa, porque muchas veces nosotros hemos llegado a la conclusión que nuestra vida se ha detenido, que nuestra vida es insípida, que nuestra vida no tiene ningún sentido. Cuando estamos ahí nosotros quietos en status quo, aún ahí no estamos solos, Dios espera con nosotros, ahí está Él con nosotros, Jesús. Cuando estamos solos, amén, cuando yo estoy solo, tú estás sola y tus amigos están ocupados, aún para una llamada telefónica, a veces que tú deseas que alguien te hable, que te sientes solo o sola, que deseas que entre una llamada y que te levante el ánimo, aún en ese momento Dios está de tu lado, Dios está contigo. O cuando has tratado todo y no sabes hacia dónde ir, Dios te mostrará el camino, amén, porque muchas veces nosotros nos encontramos solos, no hallamos qué rumbo tomar. En ese momento Dios nos va a demostrar el camino. Cuando nada tiene sentido y estás frustrado, sin saber hacia dónde ir, Dios siempre tiene la respuesta, amén. Dios te ha bendecido, no importa si te sientes bien o mal. Tú estás bendecido y estás bendecida por Dios. No importa si te sientes bien o mal. Dios siempre está contigo y te va a acompañar en las buenas y en las malas. Muchas veces nosotros creemos que Dios está con nosotros cuando nuestras emociones están bien, cuando nuestros sentimientos están bien, cuando nosotros no nos enojamos. Muchas veces creemos que cuando nosotros estamos de mal humor, Dios no está con nosotros, que cuando nosotros tenemos falta de fe, Dios no está con nosotros. Creemos que nada más cuando andamos con una sonrisa de oreja a oreja, Dios está con nosotros. Pero Dios va a estar con nosotros, no importa si tú te sientes mal o te sientes bien. Dios siempre va a estar contigo y te va a acompañar, amén. Pero todo esto lo vamos a experimentar si leemos la Biblia y descubramos todas las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Hermano, uno tiene que descubrir las promesas que Dios tiene para nuestra vida a través de las Escrituras. Miren ese abanico que está todo ruidoso atrás ahí para armarlo. Si vieran a las que me miré porque no encontraba el manual. Y el manual estaba escondido. Ya cuando encontré el manual fue fácil para mí armarlo. Fue completamente fácil porque ahí traían las indicaciones, las instrucciones. De veras que no hubiera dado con bola tal vez, y algo tan sencillito que se parece. Y es de igual manera, hermanos, cuando nosotros no miramos el manual de nuestra vida, cuando nosotros no incursionamos en el manual de cómo vivir nuestra vida, de qué hacer en cada situación de nuestra vida, hermanos, nosotros tomamos decisiones conforme nosotros consideramos que son buenas para nuestra vida, pero realmente no son tan buenas como nosotros consideramos, porque no conocemos las promesas exactas, las direcciones, las directrices que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros.
Amén. Miren, ya para terminar, hay que pensar en el último traspié que nosotros hayamos tenido. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos cuando en la última equivocación que nosotros tuvimos? En el último berrinche que nosotros tuvimos. ¿Cómo reaccionamos? Seguramente de una manera vergonzosa, de una manera tremenda, amén. Entonces, no importa cuán difícil hayan sido tus problemas, la clave para vencerlos no está en cambiar las circunstancias. Las circunstancias son muy difíciles de cambiarse, hermanos. Está en que yo cambie, está en que ustedes cambien, amén, cada uno de ustedes. Este es un proceso y comienza con el deseo de querer hacer la voluntad de Dios. ¿Cuándo voy a cambiar mi actitud? ¿Cuándo voy a cambiar mi carácter? ¿Cuándo voy a cambiar las cosas negativas que hay en mi vida? Cuando tenga el deseo de hacer la voluntad de Dios. Mientras yo no tenga el deseo de hacer la voluntad de Dios, no va a haber cambios en mi vida. No va a haber cambios en mi vida. Sin embargo, cuando uno tiene deseo de hacer la voluntad de Dios, uno se esfuerza por cambiar, uno le pide al Señor que le ayude a cambiar. Si nosotros estamos dispuestos a hacer eso, vamos a ser capaces de enfrentar los fracasos con éxito desde este momento en adelante, amén. Ahora ya para terminar, para ser victoriosos en el día más oscuro de nuestra vida, vamos a comprometernos a hacer la voluntad de Dios, amén. ¿Y cómo? Vamos a ver un resumen de cómo podemos hacer eso. En primer lugar, no pensando de una manera negativa y pesimista. Cuando llegue el momento oscuro y negro en nuestra vida, no debemos de pensar de una manera negativa y pesimista. Y eso puede llegar en la pareja, en el matrimonio, puede llegar en el área paternal, puede llegar en el área laboral, puede llegar en el área espiritual, puede llegar en el área sexual, puede llegar en tantas cosas, amén. Entonces, no debe pensar uno de una manera negativa y pesimista en ese momento, porque vamos a hacer locuras, vamos a hacer cosas que no convienen, amén. También no dejándose derrotar por los fracasos. Los fracasos son parte de la vida. Hay que procurar no repetirlos de nuevo, simple y sencillamente, y ver qué enseñanza podemos nosotros sacar de ahí para no volverlos a repetir en un futuro. También otra manera es leyendo la Biblia, amén. Tenemos que leer la Biblia es el manual de la vida. A ver cómo quiere que nosotros vivamos, cómo nos conduzcamos, cómo le adoremos, cómo hagamos su voluntad, amén. Vamos a ponernos de pie en esta hora, hermanos, y vamos a pedirle al Señor que Él tenga misericordia de nosotros, amén. Que Él tenga misericordia de nosotros y nos ayude a ser personas de éxito en Él, amén. El diablo quiere que seamos unas personas derrotadas, pero no le vamos a dar ese gusto, amén. Gloria a Dios.